Revolución en verde. Capítulo 55. Estadio Nacional. El Estadio Nacional de Dagoba era enorme. Demasiado grande. Kyoka sabía que era un edificio grande por simple ósmosis cultural y algunos viajes a Tokio a lo largo de su vida, pero nunca había asimilado realmente su colosal tamaño. Ahora que lo miraba por la ventanilla del autobús mientras subían, comprendió de nuevo su verdadera grandeza. Ubicado lejos del centro de la ciudad, el estadio tenía al menos 20 pisos y ocupaba varias manzanas. Considerando que más de una manzana se ubicaba en su totalidad en el campo central, junto con otros espacios, debía ser de ese tamaño. Pero entonces, Kyoka se preguntó, ¿por qué rodearían todos esos espacios con asientos? Alguien sentado a 20 pisos de altura en un lado del estadio podría ver lo que sucedía en el campo más cercano, pero había pocas esperanzas de que viera algo con claridad al otro lado sin una peculiaridad visual. Y además, el estadio tenía una capacidad total de más de 1 millón de personas, algo que jamás se acercarían a llenar. ¿Por qué construirían algo tan grande? Construyeron dos, de hecho. Este y uno en Kioto. Izuku intervino desde su lado, también mirando por la ventana. Al parecer, había hecho esa pregunta sin darse cuenta. Izuku debía de estar influyéndole más de lo que creía. En realidad, son bastante viejos. El gobierno gastó un dineral en construirlos hace unos 80 años, cuando se proponían cosas como unas olimpiadas extravagantes. Nunca se popularizaron, pero el HPSC los utilizó como centros de pruebas y los ha mantenido en funcionamiento desde entonces. Kyoka no sabía que se hubieran propuesto unas olimpiadas con dones. Las olimpiadas originales seguían en marcha, ahora con categorías de mutantes y no mutantes en la mayoría de los eventos y el uso de otros dones estrictamente prohibido. Ya no eran tan populares como antes, y la mayoría de la gente se había pasado a eventos como el Festival Deportivo de la UA y otras reuniones similares para deportes basados en dones. Supuso que Izuku solo lo sabía por cómo se usaban los estadios para las pruebas de HPSC. El autobús se acercaba cada vez más al edificio, resaltando su verdadera altura. Una torre de roca en espiral en el extremo norte del estadio debía de alcanzar al menos 40 pisos de altura. Incluso con sus peculiaridades y la financiación del HPSC, este lugar debía de ser un auténtico desastre de mantenimiento. Ya llegamos, anunció Eraseread en cuanto el autobús se detuvo. Todos, bajen del autobús. Asegúrense de llevar su disfraz. Y recuerden, hoy representan a la UA. Compórtense bien, o si no, para entonces, sus vagas amenazas ya no eran tan aterradoras como antes. No porque no fuera capaz de cumplirlas, sino porque Kyoka al menos no podía estar asustada todo el tiempo. Era simplemente agotador. Por necesidad, finalmente había empezado a ignorar a Eraseread. Pero eso no significaba que lo ignorara por completo. Así que, cuando su ritmo cardíaco se disparó repentinamente en pánico una vez que todos bajaron del autobús, Kyoka se puso al instante en guardia ante lo que fuera que viniera. ¡Volador!, gritó una voz femenina por encima del bullicio general de los estudiantes héroes reunidos. Ha pasado demasiado tiempo. Crédito extra para quien la distraiga. Kyoka habría dicho que Eraseread gritó esas palabras, pero no podía ser cierto. Eraseread probablemente nunca gritó nada en toda su vida. De cualquier manera, Eraseread desapareció de nuevo en el autobús justo cuando una mujer de pelo verde con un pañuelo naranja y pantalones cortos a rayas verdes y naranjas apareció de repente. ¿Y ahora dónde se ha metido mi querida Eraseread?, preguntó con la misma voz de antes. ¿Cariño?, preguntó Mina, con una pizca de picardía en sus ojos. Es la héroe de la sonrisa, la señorita. Broma. Izuku se abalanzó sobre Mina, haciéndola hacer pucheros. Kyoka aprovechó la oportunidad para deslizarse hacia adelante y pararse junto a Izuku. Si esta mujer era alguien a quien incluso Eraseread le temía, no sería bueno dejar que Izuku estuviera desprotegido a su lado. Obligas a los villanos a reír con tu don para evitar que luchen o piensen. Tus batallas contra ellos siempre están llenas de giros inesperados. Veo que tengo una fan. La señorita. Broma se giró para dirigirse a Izuku ahora que Eraseread se le había escapado por el momento. Si tienes un gusto así, me sorprende que ese matón de Eraser no te haya expulsado todavía. No por falta de esfuerzo. De ninguno de los dos, en realidad. Kyoka intervino mientras se acercaba a Izuku. Él jadeó, fingiendo ofensa, mientras la señorita Broma soltaba una carcajada. ¿Y qué haces aquí? Además de acosar al señor
Aizawa, supongo, le preguntó Izuku cuando terminó de reír. Pues, claro que estoy aquí con mis alumnos. Soy profesora de segundo año de heroicidad en Ketsubetsu. Hizo un gesto hacia atrás, donde había un grupo considerable de estudiantes de preparatoria. A la cabeza estaba un chico alto y de cabello negro que se parecía muchísimo a Izuku. Las únicas diferencias eran que su cabello era más oscuro, no tenía pecas y había algo extraño en sus ojos. Kyoka no podía identificarlo, pero parecía que estaba escrutando a todos y cada uno en busca de amenazas, incluso ahora. En cuanto se dio cuenta de que los habían presentado, ese mismo chico se abalanzó sobre él, con el rostro repentinamente abierto y amable. Dios mío, ¿de verdad es la clase 1, Adelaua? Dijo, agarrando la mano de Izuku y estrechándosela rápidamente. Soy yo Shindo. Delegado de la clase 2, B de Ketsubetsu. Un mucho gusto en conocerte, logró balbucear Izuku, sorprendido por la repentina intrusión en su espacio personal. Kyoka se acercó a Izuku, con los auriculares temblando. Algo en Shindo la desconcertaba. Entre su repentino cambio de expresión y el hecho de que su pulso no coincidía con la emoción que mostraba, le parecía falso. Lo han pasado muy mal este año, ¿verdad? Shindo siguió hablando, concentrándose en Izuku. Supongo que tiene sentido que te hayan puesto al examen provisional antes, ¿verdad? ¿Estás aquí con alumnos de segundo año? No. Izuku por fin logró liberarse de las manos de Shindo. Fueron a Kioto con la clase 1, B. Ah, qué lástima, suspiró Shindo. Habría sido genial conocerlos también. Pero al menos pude conocerte a ti, Bastión. Espera, ¿sabes quién soy? Suspiró Kyoka para sus adentros. Pensó que Izuku por fin había aceptado que la gente lo supiera. Al parecer, no. Diría que aquí todos saben quién eres. La mirada de Shindo se agudizó al detenerse un instante. Izuku Midoriya. Bueno, amigo, ¿qué demonios te pasa? Kyoka se interpuso entre Izuku y Shindo, con los auriculares puestos y listos. Tu ritmo cardíaco no coincide con esta rutina tan amistosa. ¿Qué pasa? La expresión de Shindo no cambió en absoluto, pero Kyoka aún percibía cierta frustración en su respuesta. Emocionado de ver a algunas celebridades menores, Arkson. Kyoka parpadeó al saber que él sabía su nombre de heroína, pero ocultó la magnitud de su sorpresa. Y sorprendido de que haya otro grupo de primer año aquí. ¿Otro grupo? Se preguntó Izuku en voz alta. Desde el otro lado de la multitud, una voz impetuosa gritó. Oigan. Ketsube Extra. Aléjense de ellos. Detrás de Kyoka, sintió que Izuku se tensaba al oír la voz. Mientras tanto, la expresión de Shindo pasó de amabilidad a enfado en un instante. Bueno, supongo que si hablamos del diablo, aparece. Un placer conocerlos. Nos vemos en el examen. Shindo se dio la vuelta rápidamente para seguir al resto de su clase al estadio a prepararse. Kyoka se giró para ver quién había gritado entre la multitud y vio a un trío de estudiantes con gorras militares acercándose a ellos. A la cabeza estaba un estudiante rubio con aspecto muy enojado, con la ira latente bajo la superficie de un rostro por lo demás neutral. Justo detrás de él venía un estudiante altísimo, incluso más alto que Shoji, con la cabeza rapada y la expresión más intensa que Kyoka jamás había visto en su rostro. Su mirada recorrió la clase 1, hasta que se fijó en Todoroki. Todoroki, por su parte, ni siquiera pareció notar la atención extra y continuó mirando hacia el estadio. El último estudiante era el más alto de los tres, al menos 15 centímetros más alto que incluso el estudiante de la cabeza rapada. Poseía una especie de mutación de lagarto, con escamas rojas cubriendo su rostro dracónico, alas correosas en la espalda y una cola espinosa que se agitaba tras él. De los tres, solo él no parecía enfadado al ver a Wa allí, aunque quizá fuera porque era difícil interpretar su expresión. Shiketsu, susurró Izuku, tanto para sí mismo como para ella. Eso tendría sentido. También tenía sentido que si la UA intentaba conseguir licencias provisionales para los de primer año, Shiketsu también lo haría. El rubio marchó por la clase 1A, obviamente esperando que se apartaran, mientras que los otros dos estudiantes permanecieron apartados. Sus compañeros finalmente lo dejaron pasar, permitiéndole caminar hasta donde estaban Izuku y Kyoka. Kyoka podía oír y sentir cómo el estrés de Izuku se disparaba. Su ritmo cardíaco se disparaba mientras todo su cuerpo se tensaba. Quienquiera que fuese este estudiante de Shiketsu, estaba infundiendo temor en Izuku. Deku, gruñó la estudiante de Shiketsu, y Kyoka también se tensó. Izuku le había hablado de ese apodo de su pasado.
Hola, Kaka'a-chan, respondió Izuku, y a Kyoka se le encogió el estómago. Era el infame Katsuki Bakugo. Esperaba no tener que interactuar nunca con él. Tenemos que hablar, nerd. Miró con los ojos rojos a Kyoka y luego a la clase. A solas. Izuku se esforzaba por controlar sus emociones. Siempre supo que Kaachan había ido a Shiketsu y que podrían interactuar de alguna manera durante su formación, aunque esperaba que fuera algo más tarde. A Ua le gustaba entrenar con otras escuelas, aunque hacerlo con Shiketsu era poco común debido a la distancia. Más allá de eso, Izuku no dudaba de que ambos se convertirían en héroes. Por lo tanto, era muy probable que tuvieran que interactuar en el campo. Sin embargo, Izuku esperaba que el tiempo y la madurez hubieran suavizado las asperezas de Kaachan. No estaba preparado para encontrarse con Kaachan precisamente ese día. Izuku ya estaba bastante estresado por el examen de licencia provisional y la presión para aprobarlo. Si bien gran parte de esa presión era autoimpuesta, aún así, no sería aceptable que el sucesor de Olmig no obtuviera su licencia provisional en su primer intento, ya fuera en su primer año o en cualquier otro momento. La incomodidad que había existido entre ellos tras el incidente del villano de lodo seguía ahí, solo que más. Habían pasado más de 6 meses desde la última vez que Izuku y Kaachan se vieron, pero no hubo conversación informal. En cambio, Kaachan simplemente apareció, exigió hablar con Izuku y se marchó sin decir nada más. Izuku deseaba poder sorprenderse por eso, al menos, pero no fue así. Sin embargo, sentía que le debía a Kaachan al menos esto. No había habido amenazas de violencia, ni pequeñas explosiones en las manos de Kaachan, ni siquiera una sola palabrota dirigida a Izuku. Claro, Kaachan lo había fulminado con la mirada con vehemencia, más de lo que Izuku recordaba, pero su memoria nunca había sido muy buena, pero eso era parte de Kaachan. Quizás esta conversación fuera una forma de enterrar el hacha de guerra, reconociendo que la secundaria había sido un desastre, pero que ambos podían seguir siendo conocidos. Incluso mientras pensaba en esa posible conversación, Izuku sabía que era una tontería. Era Kaachan. Puede que hubieran sido mejores amigos en algún momento, pero ahora Izuku tenía un referente de lo que se suponía que era la amistad. Kaachan no había sido amigo de Izuku en mucho tiempo. Si hubiera alguna manera de recuperar esa amistad, Izuku la aprovecharía al máximo, pero no era optimista. Kaachan se abrió paso entre autobuses de todo tipo de escuelas, fulminando con la mirada a los estudiantes que bajaban, hasta que los condujo a un rincón desocupado del aparcamiento formado por la intersección de 2 muros de contención. Un solitario Jingo crecía en la tierra de lo alto de los muros, dejando el rincón con una sombra irregular. Sin embargo, aunque ya había decidido el lugar para la charla, Kaachan no dijo ni una palabra. En cambio, optó por contemplar el muro de contención de hormigón frente a él como si albergara los secretos del universo. Kaachan, empezó Izuku tras esperar al menos el doble del tiempo de cortesía. Deberíamos volver pronto para asegurarnos de poder hacer el examen. ¿No estaría bien? Cállate, Deku. Ah, ahí estaba el Kaachan que Izuku recordaba. Kaachan se giró e Izuku se sorprendió de lo tranquilo que parecía, al menos a primera vista. A pesar de su tono de voz áspero, el rostro de Kaachan era la viva imagen del autocontrol y la serenidad. El único rastro de las emociones que Izuku normalmente asociaba con Kaachan eran los intensos infiernos de ira que eran sus ojos. ¿Quién carajo te crees que eres?, preguntó Kaachan. Izuku asumió que era retórico, pero al ver que Kaachan no respondió inmediatamente, decidió intentar responder. ¿Sabes quién soy, Kaachan? Éramos amigos. Creía haberte dicho que te callaras. Nunca fuimos amigos, maldito nerd. La ansiedad que Izuku había estado conteniendo empezó a subirle al pecho mientras desviaba rápidamente la mirada hacia sus pies. Sentía que su respiración se volvía más superficial y rápida a medida que su ritmo cardíaco subía. Por suerte, Kaachan estaba feliz de hablar por ahora, lo que le permitió a Izuku evitar posibles errores al hablar. Siempre te has negado a reconocer tu lugar, siempre creyendo que podrías llegar a ser alguien a pesar de ser un Deku inútil, sin valor y sin peculiaridades. Se suponía que debías desvanecerte, solo un paso más en mi camino hacia la grandeza. Pero me equivoqué contigo. En medio de su ansiedad, Izuku se sorprendió ante esa declaración. Era extremadamente raro que Kaachan admitiera que se equivocaba en algo, especialmente cuando se trataba de Izuku. Abrió los ojos de par en par, pero no levantó la vista hacia Kaachan. Pensé que solo eras un débil, un don nadie, que se rendiría en cuanto las cosas se pusieran difíciles.
Pensé que verías lo difícil que es ser un héroe y cambiarías. No me importaba lo que pasara después. Izuku frunció el ceño. Casi parecía que Kaachan elogiaba su determinación. Izuku se arriesgó a mirar el rostro de Kaachan y lo encontró igual que antes, aunque la furia en sus ojos se había avivado aún más. No sabía qué pensar. Por supuesto, Kaachan eliminó rápidamente cualquier ambigüedad de lo que estaba diciendo. Pero no eras un simple nerd inútil. Eras un mentiroso. Eras un ladrón. Eras un maldito villano disfrazado. La tensión que se había calmado temporalmente en Izuku se intensificó de nuevo. Kaachan lo miraba con desprecio. No sé cómo le quitaste a Olmig su don, pero estoy seguro de que no fue sincero. Lo de que solo se podía transferir a receptores sin don es una completa tontería, lo que significa que se lo quitaste a alguien mucho más merecedor. No, yo, balbuceó Izuku, intentando articular palabra, pero Kaachan no lo dejó. Le costaba respirar. ¿Por qué Kaachan no lo dejaba hablar? Y eso es solo el principio. Robarle el don a Olmig no te bastó, ¿verdad? No, tuviste que arruinarle la carrera por tu debilidad. Es tu culpa que luchara en camino, tu culpa que no tuviera su don como respaldo, tu culpa que terminara retirándose y casi muriendo. Apuesto a que ese era tu plan, ¿verdad, maldita rata? Querías que Olmig muriera para que nadie supiera que le robaste su maldito don. Eso no es, pero, Olmig, la visión de Izuku empezaba a oscurecerse a medida que su respiración se volvía cada vez más rápida e irregular. En algún sentido, sabía que corría el riesgo de hiperventilar. Solo oía a Kaachan repitiendo tu culpa una y otra vez. ¡No! No puedes decir su maldito nombre. Tomaste al héroe más fuerte de la historia y lo obligaste a retirarse. ¿Cómo es eso otra cosa que obra de un villano? Kaachan se cernía sobre Izuku como tantas otras veces, con la boca torcida en una mueca, los ojos encendidos de odio y los puños apretados de ira. Esta vez, al menos, había mantenido las manos alejadas de Izuku hasta ahora. Quizás saber que estaba rodeado de tantos héroes y estudiantes de héroe lo detuvo. Oye, aléjate de él. La voz de Kyoka sonó de repente detrás de Izuku mientras se apresuraba a interponerse entre Kaachan e Izuku. ¿Qué derecho tienes a decirle esas cosas? Que te jodan, eso es. Izuku se arriesgó a mirar de nuevo a Kaachan y su rostro recuperó su extrañamente tranquila postura de descanso, aunque sus ojos brillaban con intensidad al cruzarse con ellos. Como sea. Nos vemos en el examen, Deku. Te mostraré la diferencia entre un verdadero héroe y un villano llorón como tú. Dicho esto, Kaachan se marchó hecho una furia, dejando a Izuku solo con Kyoka en un rincón del aparcamiento. Todavía estaba a punto de hiperventilar, y en cierto modo, sabía que era ridículo. Si alguien en la calle se le acercara y lo acusara de engañar a Olmig para quitarle su don, simplemente se reiría. Llamarlo villano cuando Olmig le había confiado uno de los dones más poderosos del mundo era una tremenda incomprensión de la situación. Pero este era Kaachan. Aunque no hubieran sido verdaderos amigos en mucho tiempo, Kaachan seguía siendo la imagen de la victoria en la mente de Izuku. Por mucho que Izuku usara la lógica, no podía librarse de las gélidas zarcillos de duda y ansiedad que le atenazaban el corazón. Oye, Izuku, oye. Kyoka bajó la cabeza para que sus frentes se tocaran mientras lo miraba a los ojos. Solo concéntrate en mí. No dejes que ese imbécil se te suba a la cabeza. Escuché lo que dijo y eran puras tonterías. Solo respira. Inhala, y exhala, inhala, y exhala. Izuku adaptó su respiración al ritmo de Kyoka, sin un ritmo uniforme entre inhalaciones y exhalaciones, y poco a poco sintió que su pánico se desvanecía. Estoy bien. Gracias, Kyoka, dijo Izuku después de haberse calmado casi por completo. ¿Estás seguro? Preguntó Kyoka, claramente sin creerle. Sí, lo soy. Si Izuku lo decía con la suficiente seguridad, incluso podría ser cierto. Si queremos volver a tiempo para asegurarnos de que no nos expulsen del examen, deberíamos darnos prisa de todas formas. Kyoka no parecía entusiasmada con la idea, pero tampoco discutió. Después de todo, deseaba obtener su licencia provisional tanto como Izuku. Pero mientras regresaban apresuradamente, la voz de Kaachan seguía resonando en la mente de Izuku. Fue su culpa que Olmig tuviera que retirarse. Fue su culpa que Olmig se fuera. Fue su culpa. Mezo vigilaba a Hiri Midoriya mientras su clase se unía al torrente de estudiantes héroes que se dirigían al lugar del examen. Eraserhead no había reaparecido tras esconderse de la señorita.
Hoke, y aunque Onenuki, Uraraka y Yaoyorozu también estaban preocupados por Hiro y Midoriya, era difícil evitar ser arrastrados junto con el resto de los aspirantes. Sin embargo, ser físicamente mucho más grande que todos sus compañeros y la gran mayoría de los demás solicitantes significaba que a Mezo le resultaba mucho más fácil mantenerse al final del flujo de la humanidad. Recibió muchas miradas extrañas al hacerlo, aunque no estaba claro si se debían a su tamaño, sus mutaciones, a que caminaba notablemente más lento que los demás o a que no estaba con el resto de sus compañeros. Afortunadamente, ambos aparecieron justo cuando Mezo se disponía a entrar en los vestuarios que Ua había proporcionado para cambiarse de ropa. Hiro caminaba velozmente hacia él con su maletín de ropa en una mano y, con la otra, arrastrando a un Midoriya algo distraído. Hola, Shoji, gracias por esperar. Si nos damos prisa, tendremos tiempo de cambiarnos, dijo Hiro rápidamente mientras ella se acercaba. Green. Por ahora solo tienes que concentrarte en el examen. Lo harás genial, ¿entiendes? Midoriya se recuperó del bajón en el que se encontraba, respondiendo a Hiro con un asentimiento entusiasta y un pulgar hacia arriba. Sin embargo, mientras Hiro desaparecía en el vestuario femenino, Mezo sintió la necesidad de preguntar. ¿Estás seguro de que vas a estar bien, Midoriya? Sí. La voz de Midoriya era firme y segura, pero su pulso aún se aceleraba un poco al responder. Vamos a cambiarnos. No quiero que me descalifiquen por llegar tarde. Tras un rápido cambio de vestuario, ambos lograron colarse en el auditorio con Hiro justo cuando se cerraban las puertas. Encontrar a sus compañeros fue relativamente fácil. Había un pequeño círculo de separación entre ellos y el resto de los estudiantes. No parecía malintencionado, pero nadie quería acercarse demasiado a Ua. Mezo notó que la tensión abandonaba los hombros y el rostro de Yaoyorozu mientras se acercaban al resto de la clase. Era difícil saber qué sentía Onenuki bajo su disfraz, y Uraraka estaba demasiado concentrado en el próximo examen como para notar que Midoriya y Hiro se unían a ellos. Si me prestaran atención, por favor, una voz cansada se escuchó por los altavoces a los lados de la sala. La clase 1A se quedó en silencio al instante, pues las lecciones de Eraserhead y Gran Torino se lo habían inculcado, pero el resto de la sala tardó más en hacerlo. Cuanto antes dejen de hablar, antes podremos empezar con esto. Y antes podré descansar. Esa segunda frase probablemente no debía haber sido amplificada. Mezo la habría oído incluso sin ningún audífono. Finalmente, todos los estudiantes en la sala terminaron sus conversaciones. Una gran pantalla al frente del auditorio se encendió, mostrando a un hombre impresionantemente cansado y demacrado de pie en un podio al frente del salón. Ni siquiera Eraserhead se veía tan mal como el hombre en la pantalla. Me llamo Yokumiru Mera y soy de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Hoy seré yo quien dirija el examen. Mucho gusto. Junto a Mezo, Midoriya murmuró algo. A pesar de la distracción, Mezo mantuvo la atención concentrada en la descripción del examen. Midoriya podría haber estado descifrando los secretos del universo a su lado, pero Mezo confiaba en que compartiría sus conclusiones a su debido tiempo. Por ahora, necesitaba concentrarse. Hay exactamente 1559 de ustedes aquí presentando este examen. Se dividirá en dos mitades. La primera mitad será un ejercicio para reducir el número de participantes. Similar al festival deportivo, aunque todos aquí tenían la intención de pasar a la siguiente ronda, a diferencia de solo unos pocos en el festival. Tras la jubilación de All Might, la delincuencia ya ha comenzado a aumentar en todo el país. Es bien sabido que Japón tiene más héroes con licencia que otros países de su tamaño. Sin embargo, a pesar de esa saturación de héroes profesionales, la jubilación de un hombre basta para cambiar significativamente la tasa de criminalidad. A todos los que reciban una licencia provisional se les pedirá que hagan muchas cosas a la vez, de inmediato. Cualquier paso en falso o error puede ser desastroso. Cada héroe debe adaptarse a la situación a medida que evoluciona, sin dejar de lidiar con ella lo más rápido posible. Por lo tanto, esta primera ronda pondrá a prueba su velocidad, a la vez que les permitirá priorizar y lidiar con circunstancias que cambian rápidamente. Solo los primeros 100 que logren sus objetivos aprobarán. ¿Qué? Eso es menos del 10%. Pensé que normalmente la mitad de los solicitantes aprueban. Mezo no conocía al chico que gritó a su izquierda, pero varios estudiantes en la sala parecían compartir su opinión. Sus propios compañeros, sin embargo, simplemente se tomaron el anuncio con calma, con miradas de determinación. La decisión está tomada. Es solo un obstáculo más que debes superar para convertirte en un héroe.
Mera no comprendió en absoluto las quejas. Mezo, en cierto modo, lo comprendía. Ahora más que nunca, querían asegurarse de que solo se les diera la licencia de héroe a los héroes que lo merecían. La verdadera pregunta era cómo iban a determinarlo. Cuanto más te quejas, más tarda esto, refunfuñó Mera. Déjame contarte sobre las condiciones de paso. Tardó un par de minutos, pero finalmente las quejas se calmaron y Mera volvió a hablar. A cada uno de ustedes se le entregará un guante y una diana. Mera levantó dos objetos. Uno era un guante con una manga larga que cubría el antebrazo y una especie de pequeña pantalla táctil sujeta a la manga. El otro era un pequeño dispositivo electrónico circular con una luz en el centro. Un gran número de hombres y mujeres con traje comenzaron a circular por el pasillo, repartiendo guantes y dianas a cada uno de los estudiantes. Cada examinado tendrá exactamente una diana. Puedes colocarla donde quieras, pero debe ser una zona expuesta. No puedes colocarla en un lugar inaccesible, como entre las piernas, en la axila o en la planta del pie. Si tocas la diana de otro examinado con tu guante durante 5 segundos, demostró Mera con su propio guante y diana al frente, la diana se iluminó en rojo. Entonces, la diana se iluminará. Si tu diana se ha iluminado, has sido eliminado. Esto fue mucho más duro que cualquier otra experiencia en la UA hasta la fecha. Una batalla campal masiva donde solo los primeros 100 podían pasar a la siguiente ronda parecía pedir a gritos que la suerte se apoderara de ti. Si te encontrabas cerca de otros aspirantes excepcionalmente fuertes, agresivos o expertos en combate, podías ser eliminado antes de tener la oportunidad de demostrar lo que podías hacer. Mezo no se sorprendió, pero no le gustó. Puedes eliminar a cualquiera en cualquier momento. Sin embargo, para poner a prueba tu capacidad de reacción y toma de decisiones, solo aprobarás tras eliminar a 2 objetivos específicos. Al principio del examen, recibirás información sobre tu primer objetivo en la pantalla de tu guante. Esta te mostrará su imagen, nombre de héroe y nombre de peculiaridad. Cada uno tendrá un objetivo diferente. Si eliminas a tu objetivo, su antiguo objetivo se convertirá en el tuyo. Si eliminas a alguien que no es tu objetivo, su antiguo objetivo también se convertirá en el tuyo, pero tú también serás el objetivo de un segundo aspirante. Una vez que apruebes, quien te buscaba ahora estará tras tu objetivo o tus objetivos. Ten en cuenta que tus propios objetivos cambiarán varias veces a lo largo del examen. Las reglas modificadas del juego de asesinos cambiaron las cosas por completo, según Mezo. El comportamiento agresivo estaba explícitamente mal visto en este reglamento. Alguien que se esforzara por eliminar a un gran número de estudiantes desde el principio tendría una fracción considerable de los solicitantes tras él a la vez. Sin embargo, si te emparejaban con alguien a quien no creías poder vencer, podías eliminar a otra persona para conseguir un nuevo objetivo a costa de tener a otra persona buscándote. Mezo no esperaba hacer eso, a menos que su primer objetivo fuera uno de sus compañeros de clase. No querría ser responsable de eliminar a ninguno de ellos. Bueno, esas son las reglas. Una vez distribuidos los guantes y el objetivo y completada la conversión, tendrán 5 minutos para distribuirse. Creo que todos deberían poder encontrar un paisaje que les convenga. Su primer objetivo aparecerá 1 minuto antes de que comience el examen. Antes de que Mezo pudiera preguntarse qué quería decir Mera con conversión, las paredes y el techo del auditorio comenzaron a derrumbarse. Al parecer, la sala estaba en pleno centro del estadio. A su izquierda, se alzaba un enorme paisaje urbano falso. La torre más alta medía fácilmente decenas de pisos. A su derecha se extendía una zona industrial, un río con cascada y una montaña en espiral que se extendía hasta el estadio. Mezo se colocó el guante en la mano izquierda, colocando su objetivo justo encima del corazón. No hacía falta ser sofisticado. Mientras estuviera con sus compañeros, estaba seguro de que todos estarían a la altura. De Epteal, creo que esto se acerca bastante a un ejercicio estándar. Dividamos la clase en nuestros típicos grupos de 3. No queremos que nadie sea emboscado y eliminado por tonterías. Tú, yo y Truth seremos el puesto de mando. Suena bien, Cheuire. La verdad, una vez que tengamos a nuestros objetivos, les indicarás a cada grupo dónde atacar para obtener la máxima eficiencia. Activa tu don ahora para que se identifiquen a tantos estudiantes como sea posible. Pero no te sobrecalientes. Puedo hacerlo, jefe. Shikaku, tu reconocimiento no será tan efectivo en este ejercicio. Por ahora, concéntrate en encontrarnos una posición defendible para el comienzo del combate. Sí, señor.
Y Mamoru Mikami, por el amor de Dios, deja de tararear esa tontería tan molesta. Nagamasa Mora solía considerarse una persona bastante equilibrada. Pensó que esa era una de las razones por las que el tutor de Shiketsu lo había nombrado delegado de la clase. Sin embargo, justo ahora, antes del examen más importante de su primer año y medio de escuela, se sentía un poco estresado. Aprobar este examen no solo era el primer paso para convertirse en un héroe, sino que el anuncio anterior había dejado claro que la tasa de aprobados este año sería mucho menor que en años anteriores. Además, también le habían dicho que cuidara a los 9 estudiantes de primer año que también habían sido considerados dignos de presentarse al examen. Desafortunadamente, entre esos estudiantes de primer año había varios que aún no habían asimilado la disciplina que Shiketsu les inculcaba. «Te pillé, amigo. ¿Qué debería tararear?», respondió Tsushimi, aparentemente tan relajada como en cualquier otro momento de su vida. «Concéntrate. Solo, concéntrate, por favor». Nagamasa esperaba que la gravedad de la situación la hiciera bajar la guardia por un momento. Había esperado en vano. Apuesto. Tsushimi inmediatamente empezó a tararear otra melodía, una que Nagamasa no reconoció. Sin embargo, conociendo a Tsushimi, casi seguro que se titulaba Enfoque. Nagamasa respiró hondo para concentrarse. Necesitaba mantener la calma, la serenidad y la serenidad. No podía permitir que las tendencias de su compañero lo irritaran. En cualquier caso, podía ver el don de Tsushimi escapándose de su boca, como nubes brillantes flotando a su alrededor. Al menos se estaba preparando para el examen. Mientras los últimos de sus compañeros recibían su equipo, Nagamasa hizo un recuento rápido. 19, incluyéndose a sí mismo. Shishikura había desaparecido, al igual que todos los de primer año. Mala suerte. Habían estado con el resto del grupo hacía apenas unos minutos, así que no podían haber ido muy lejos. Bloodhound, necesito que encuentres a Shishikros y a nuestros estudiantes de primer año. Nagamasa llamó a Konal, su estudiante irlandés de intercambio. Si bien su olfato podía ser una bendición para rastrear villanos, no sería particularmente útil para encontrar objetivos desconocidos. Sin embargo, encontrar a Shishikura y a los de primer año era justo lo que buscaba. No deberían estar lejos. En cuanto los tengas, avísame e iré tras ellos. Konaya sintió una vez, con su largo cabello rojo sangre recogido en una coleta que le apartaba los rasgos caninos, mientras olfateaba el aire. Cheuire. Nagamasa dirigió su atención a Aoki, cuyo nombre de héroe es Shikaku, y la miró a los ojos, de un blanco puro. Hay una zona defendible en la zona industrial. Ninguna otra escuela se ha acercado aún. Perfecto. Verde azulado intenso. Nagamasa llamó la atención de su vicepresidente. Eran, sin duda, los más confiables de sus compañeros, aunque confiaba ciegamente en todos ellos. Lleven a la clase a la zona que Shikaku ha encontrado. Los alcanzaré en cuanto encuentre a nuestros compañeros desaparecidos. Asintieron, con la piel sonrojada, antes de tomar el control de la clase con soltura. Los pillé, anunció Konal, con un marcado acento irlandés en sus palabras. El hiberno japonés no era un acento común, y Nagamasa aún tenía que escuchar con atención para entender todo lo que decía. No ayudaba que la cadencia de Konal al hablar fuera rápida y entrecortada por naturaleza. Están dando vueltas por la base de esa montañita. Konal señaló con una de sus manos con garras, y Nagamasa vislumbró los delatores sombreros Shiketsu entre las multitudes de estudiantes de otras escuelas que se dispersaban rápidamente. Nagamasa no estaba seguro de si llamaría a la montaña pequeña en sí, pero Konal parecía llamar a todo pequeño. Bien hecho. Ponte al día con la clase. Estaré allí enseguida. Konal saludó, lo cual no era necesario, antes de irse corriendo detrás del resto de la clase. Por suerte, sus compañeros no parecían planear alejarse tanto de donde Konal los había encontrado. Nagamasa solo tardó unos segundos en cruzar la distancia hasta donde estaban Shishikura y los de primer año. Cuando realmente quería, su don le permitía moverse con una velocidad increíble. No era algo que la mayoría de la gente considerara al pensar en cabello prensil, así que le gustaba guardarlo en el bolsillo trasero para sorprender a los villanos. Shishikros. El grito de Nagamasa captó la atención de los 10 estudiantes presentes. Curiosamente, Shishikura no parecía ser el centro de atención, como Nagamasa esperaba. Había estado pensando que Shishikura había reclutado a algunos estudiantes de primer año impresionables para asegurarse de que ningún indeseable pasara a la siguiente ronda.
Ya había intentado convencer a los demás de segundo año, aunque, afortunadamente, todos lo rechazaron. De cualquier manera, Nagamasa necesitaba saber qué estaba pasando allí y Shishikura era el mejor lugar para obtener información. ¿Qué crees que haces aquí? El resto de la clase ya está preparando nuestro plan. Creo que es mejor que te lo explique él mismo. Shishikura señaló con la cabeza a uno de los de primer año, un chico rubio ceniza con ojos rojos sangre. El chico miraba a Nagamasa con furia, como si hubiera insultado a su madre. Dos estudiantes muy altos estaban a cada lado, con miradas casi igual de intensas. Nagamasa le dirigió a Shishikura una mirada escéptica que probablemente no se desprendía del cabello, pero centró su atención en el chico más joven. Bien, Kouei, ¿cuál es tu plan? Si era un plan razonable, estaba más que feliz de dejar que los de primer año se las arreglaran solos. Una cosa menos de la que preocuparse. El ojo del chico más joven se crispó levemente ante la pregunta, pero después de un minuto, comenzó a hablar. Conocemos las peculiaridades de los estudiantes de primer año de la UA que vinieron del festival deportivo. Los dividiremos y los eliminaremos en los primeros minutos. Eso demostrará que pertenecemos aquí, nos libraremos de nuestros mayores competidores y nos dará todas las opciones para atacar a nuestros objetivos. Nagamasa cerró los ojos y respiró hondo, agradecido de que su cabello le cubriera el rostro para que no pudieran ver su expresión. A primera vista, no era el peor plan del mundo. Comprendió que el aplastamiento del agua era una tradición arraigada en los exámenes de licencia. Sin embargo, rara vez funcionaba de forma significativa y Shiketsu casi nunca participaba. El resultado mucho más común de la avalancha del agua era que la mayoría de los estudiantes participantes no obtenían sus licencias. Y dado que hoy en día eran pocos los estudiantes que podrían obtenerlas, Nagamasa no quería arriesgarse. Sería aún peor contra los de primer año. Mientras que los de segundo año tenían 2 festivales deportivos que observar y eran bastante apegados a sus costumbres, los de primer año solo habían participado en uno. Peor aún, era casi al comienzo de su primer semestre. Tuvieron mucho tiempo para aprender y mejorar después. Si esperaban que sus oponentes estuvieran al mismo nivel que en el festival, les esperaba una mala racha. Abriendo los ojos, Nagamasa intentó plantear sus objeciones de la forma más diplomática posible. No es mala idea, pero dado el escaso número de plazas disponibles para pasar a la siguiente fase del examen, probablemente nos convenga más una estrategia de búsqueda y destrucción. Nuestra clase se está preparando para ello en la zona industrial. Sería más fácil para todos si colaboraras con nosotros. TCH, débil. Haz lo que quieras, voy a por UA. El estudiante rubio se volvió hacia sus compañeros y Shishikura. Ninguno parecía interesado en trabajar con Nagamasa y el resto de los de segundo año. Si la cortesía no funcionaba, quizás usar el rango sí. Escucha, Kouei. Como delegada de la clase 2A, tu superior y con mucha más experiencia en estos asuntos, te solicito que trabajes con nosotros. De lo contrario, me niego a asumir la responsabilidad si suspendes y no recibes tu licencia provisional. A Nagamasa no le gustaba ser tan directo, pero no sabía cuánto tiempo le quedaba. El aviso de 1 minuto podía llegar en cualquier momento. Mientras hablaba, el cabecilla rubio se quedó paralizado. Al principio, Nagamasa no estaba seguro de si iba a responder, pero después de un momento se giró lentamente hacia él, con el rostro desencajado por la rabia. Déjame decirte 2 cosas, maldito peludo. Y Nagamasa ya se había desconectado de la conversación. Si así era como quería actuar, podía seguir adelante y fracasar, por lo que a él le importaba. Aunque esto sí planteaba la pregunta de por qué Shishikura trabajaba con los de primer año si así era como actuaba su líder. Primero, no eres mi delegado de clase, ni mi oficial al mando, ni nada por el estilo, así que tu pequeña y estúpida petición no me importa nada. Puedes llevártela y metértela por el culo. Nagamasa se sorprendió un poco de que Shiketsu no le hubiera enseñado al cabecilla a no usar groserías, pero claro, solo era de primer año. Mientras Nagamasa se daba la vuelta para irse, el estudiante rubio seguía hablando, gritando cada vez más fuerte para que lo oyeran. Segundo, cuando estoy disfrazado, no soy tu maldito Kouei. Usarás mi maldito nombre de héroe. Rey. Café. Café puro, vivificante. Yokumiru solo podía concentrarse en su humeante taza de café frente a él. No importaba que fuera su 5º café del día, ni que cada uno hubiera sido un triple espresso. Necesitaba energía. Afortunadamente, gracias a su reciente ascenso, contaba con varios asistentes para ayudarle a realizar el examen de hoy.
De hecho, probablemente ni siquiera necesitaba estar presente, ya que podría haber asignado a cualquiera de sus otros empleados para supervisar el examen en su conjunto. Sin embargo, eso habría dejado al otro examen con poco personal o habría obligado a un subordinado con menos experiencia a realizar el examen de Tokio. Cualquiera de las dos opciones era inaceptable. Bueno, eso era mentira. El verdadero problema se debía al hombre sentado a su lado en la cabina de observación. Yokumiru no confiaba en ninguno de sus subordinados para lidiar adecuadamente con Isashi Midoriya. Normalmente, Midoriya no participaría en los exámenes de licencia provisional. No solo no tenía ninguna relación oficial con el departamento de Yokumiru, sino que su propio hijo era uno de los estudiantes que participarían en el examen de hoy. Existían numerosos conflictos de intereses que deberían haberle impedido participar en el examen. Sin embargo, poco después de que Yokumiru ascendiera a director, decidió aumentar la dificultad de los exámenes para la licencia provisional. Lo que el país necesitaba ahora no eran más héroes. Ya tenían de sobra. Lo que el país necesitaba ahora eran buenos héroes. Y no solo héroes que fueran buenos resolviendo sus problemas a puñetazos, sino también buenas personas. Reducir el número de estudiantes que superaban la primera etapa del examen era parte de ello, centrándose en la capacidad innata en diversas habilidades que los héroes debían poseer. Posteriormente, la segunda etapa evaluaría muchas de las habilidades restantes, además de proporcionar a los evaluadores información sobre si los estudiantes eran realmente buenas personas. Como parte de eso, Yokumiru invitó a algunos de los contactos habituales de héroes del HPSC para que ayudaran con el examen. Van Orca respondió con rapidez y entusiasmo, siempre dispuesto a ayudar a desarrollar la próxima generación de héroes. Sin embargo, la mayoría de sus colaboradores más habituales declinaron por una u otra razón. Algunos estaban ocupados con casos activos. Otros sentían que acababan de cumplir con su obligación de ayudar con la educación al ayudar con los exámenes finales de primer año de la UA. Yokumiru no estaba seguro exactamente por qué su predecesor había sentido la necesidad de entrometerse en eso. De cualquier manera, el único otro héroe que había respondido afirmativamente había sido Yoroi Musa. El hombre no era la primera opción de Yokumiru. Honestamente, ni siquiera era su 10ª opción, pero había sido todo lo que tenía. Hasta que los escándalos empezaron a acumularse. Yokumiru era lo suficientemente consciente como para admitir que había sentido cierta satisfacción por la forma tan efectiva en que los medios expulsaron a Yoroi Musa de su agencia. Tantas historias saliendo a la vez no podían ser casualidad, y si alguna vez descubría quién lo coordinaba, lo invitaría a cenar. Yoroi Musa siempre le había caído mal, y ahora tenía razones de sobra para justificar su antipatía por él. Sin embargo, esto dejó a Yokumiru con el problema de que Héroe estaría dispuesto a ayudar con un examen con solo unas pocas semanas de aviso. Ahí es donde entró Midoriya. El programa de rehabilitación de justicieros que él había impulsado era algo que Yokumiru había impulsado durante años, argumentando que era una forma de reducir la delincuencia y aumentar el número de héroes innegablemente hábiles. Durante años se le había negado. Y ahora Midoriya irrumpe y se hace cargo de un programa que supuestamente llevaba años en marcha. En la división de inteligencia y vigilancia, nada menos. No cuadraba. Pero Yokumiru no estaba en posición de decir nada al respecto ahora mismo, dado lo mucho que tenía entre manos. Si lo hubiera intentado, probablemente lo habrían derribado, en el mejor de los casos. Y cuando Midoriya vino a ofrecer los servicios de uno de sus justicieros rehabilitados para los exámenes de licencia provisional, Yokumiru no pudo negarse. Al fin y al cabo, era una situación en la que todos salían ganando. Midoriya tendría otra oportunidad de demostrar el talento de sus alumnos, mientras que Yokumiru podría continuar con un examen con la dificultad y el rigor que deseaba. Mejor aún, había podido mejorar el escenario que se evaluaría en la segunda ronda, basándose en el don del héroe. Y si eso significaba que Yokumiru tenía que estar allí para asegurarse de que Midoriya no se descontrolara ante sus subordinados, que así fuera. Parece que todos están casi listos. Midoriya es el primero en romper el silencio entre ambos. Tras el anuncio de Yokumiru a los estudiantes de abajo, se había conformado con tomar su café para asegurarse de tener energía suficiente para el día. No esperaba que Midoriya se uniera a él en la primera ronda, sino en la segunda, donde su estudiante actuaría. Sí, ya se están repartiendo los últimos objetivos y guantes. Eso les dará a los últimos estudiantes 5 minutos para llegar a sus puntos de partida preferidos.
Midoriya tarareó en señal de agradecimiento mientras bebía un sorbo de agua. A pesar de las largas horas que debía dedicar, Yokumiru nunca lo había visto siquiera tocar un café. Como mucho, tomaría té. Era antinatural y lo ponía nervioso. Por supuesto, Midoriya era diferente de Yokumiru en muchos aspectos. Desde su ascenso, Yokumiru no había tenido tiempo de conseguir trajes nuevos o de mejor calidad. Como había perdido bastante peso en los últimos años debido a su creciente carga de trabajo, toda su ropa formal le quedaba suelta. No le molestaba, pero sabía que había cierta mirada que se esperaba de los burócratas de su nivel. Midoriya encajaba a la perfección con ese look. Su traje gris oscuro, impecable y elegante, se adaptaba a la perfección a su esbelta figura. No era nada llamativo, el único toque de color provenía de su corbata rojo claro, pero la diferencia de afecto entre él y Yokumiru era pronunciada. Si alguien hubiera tenido que adivinar, podría haber sospechado que Midoriya era el superior y Yokumiru la ayuda externa. El silencio entre ellos se prolongó de nuevo. Esta vez, Yokumiru decidió ser quien lo llenara, aunque solo fuera para darle algo en que concentrarse, aparte del agotamiento que lo abrumaba. Me sorprende que hayas venido tan pronto. Solo necesitas estar aquí para la segunda mitad del examen. ¿Estás aquí para ver cómo le va a tu hijo? ¿Extraoficialmente? Yokumiru asiente con cansancio. No tiene tiempo para los juegos políticos que hacen los demás departamentos. Extraoficialmente, hay un puñado de estudiantes que se presentan al examen aquí que me interesan. Y sí, Izuku es uno de ellos. ¿Quién más te ha llamado la atención? No quisiera sesgarte de una forma u otra. Yokumiru se sintió algo ofendido por la insinuación de que las preferencias de Midoriya lo sesgarían, pero se contuvo por el momento. ¿Y estás dispuesto a hacer lo mismo por tu hijo? Ya conoces nuestra relación. Además, dudo mucho que nada de lo que diga tenga más peso que la aprobación del mismísimo All Might. Solo espero que lo califiques, según su edad y peculiaridad. Esta vez, Yokumiru no pudo evitar hablar, con un tono más gélido que antes. Por supuesto que le daré la misma calificación que a cualquier otro estudiante. Si Midoriya notó la ofensa de Yokumiru, no lo demostró. En cambio, cambió de tema. Hay varios alumnos de primer año en este examen. ¿Qué tan difícil crees que es en comparación con años anteriores? Yokumiru suspiró antes de responder. Este examen será mucho más difícil que los de años anteriores. En particular, la segunda ronda es algo con lo que preveo que muchos profesionales tendrán dificultades. Evaluar las habilidades sería difícil, pero Yokumiru también quería conocer la moral de los estudiantes que se presentaban al examen. Esa parte de la rúbrica solo se había compartido con los supervisores que se encargarían de la calificación, no con Midoriya ni con su héroe. Bien. El tono de Midoriya sonaba sombríamente satisfecho y sus ojos estaban pegados a los monitores mientras el examen estaba a punto de comenzar. Entre todas las posibilidades que Izuku había considerado antes del examen, encontrarse con Kaachan definitivamente no había sido una de ellas. Después de todo, a los estudiantes de primer año de héroe casi nunca se les concedía siquiera la posibilidad de presentarse al examen de licencia provisional. Kaachan era un estudiante de primer año, por lo que no había forma de que se presentara al examen. Bueno, si la OA podía enviar a los de primer año al examen, no había ninguna razón real para que Shiketsu no pudiera hacerlo también, supuso Izuku. Y aunque Izuku no había planeado encontrarse con Kaachan aquí, sí había planeado cómo sería su eventual reencuentro. A pesar de las cosas que Kaachan le había dicho, este seguía siendo uno de los mejores resultados de los que Izuku había imaginado. Eres un ladrón. Robaste el don de All Might. Izuku negó con la cabeza para quitarse de la cabeza la voz de Kaachan. Ahora mismo, necesitaba concentrarse en aprobar el examen provisional. Aunque Kaachan lo había amenazado antes, no era el tipo de persona que se concentra en satisfacer un rencor en lugar de esforzarse por su objetivo de convertirse en un héroe. Ese no era Kaachan. Bien. Es tu culpa que All Might tuviera que retirarse. Tal vez si se concentrara en prepararse para el examen que se avecinaba, la voz de Kaachan lo dejaría en paz. Izuku se quitó el guante izquierdo para ponerse el que le habían dado los organizadores. El nuevo guante estaba hecho de un material elástico que se adaptaba a su mano casi a la perfección. La pantalla táctil era la más delgada que había visto en su vida y se flexionaba con su muñeca al moverse. Agradeció que no le estorbara en absoluto. Mientras Izuku seguía a la zaga del resto de la clase, debatió dónde colocar su objetivo. Finalmente, decidió colocarlo en la parte superior del pecho.
Era una zona que había entrenado para defender y que impediría que alguien lo alcanzara. Si alguien quería relevarlo, primero tendrían que inmovilizarlo. No eres más que un maldito villano, Deku. Eso hizo que Izuku se detuviera y respirara hondo para calmarse. Kacchan no sabía de qué hablaba. Había ignorado por completo la advertencia de All Might sobre lo que sucedería si One for All se transfería a alguien con un don y asumió que era una mentira de Izuku. A pesar de que afirmaba admirar a All Might, sin duda descartó rápidamente lo que dijo el héroe. Bastión, ¿estás bien? Kyoka lo miró con preocupación e Izuku se dio cuenta de que se había quedado atrás. Solo Kyoka permanecía visible frente a él. No, solo estoy pensando en algunos planes, respondió Izuku con una amplia sonrisa forzada. No quería que Kyoka se preocupara por él, sino que se concentrara en el examen. Su ceja levantada era prueba suficiente de que no le creía, pero le siguió la corriente al menos por el momento. Si quieres compartirlas con alguien, date prisa. Acaba de sonar el aviso de los 5 minutos. Tenían que alcanzar al resto de la clase. Izuku gritó mientras se ponía un poco de One for All para correr hacia adelante y alcanzar la cima de la colina donde estaba Kyoka. Por supuesto, una vez que lo hizo, vio que el resto de la clase estaba de pie en la zona rocosa y montañosa que se extendía frente a ellos. Izuku fulminó con la mirada a Kyoka, pero ella solo rió. Nunca dije que tuviéramos que ir lejos. Vamos a ver qué han tramado Yaomomo y Kendo. El resto de la clase parecía congregarse alrededor de esos dos en particular. Incluso los menos cooperativos, como Kamakiri y Todoroki, estaban lo suficientemente cerca de los vicepresidentes como para poder oír lo que decían. Su plan era relativamente simple y directo, lo cual era una ventaja para un ejercicio tan abierto. Dado que su clase contaba con varios estudiantes idóneos para el reconocimiento, Kyoka, Shoji, Tokage y Koda, la clase se formaría en una posición defensiva hasta determinar la ubicación de sus objetivos. Yaomomo y Kendo ayudarían a determinar los grupos que saldrían a cazarlos desde allí. Después de que un equipo eliminara a sus primeros objetivos, el plan se volvió un poco más complejo, pero Yaomomo había hecho que todos fueran comunicadores para que pudieran mantenerse en contacto durante el examen. Izuku solo tenía unas pocas sugerencias, principalmente sobre cómo defenderse mientras Kyoka, Shoji, Tokage y Koda hacían su trabajo. Después de todo, eran los únicos estudiantes en el examen cuyas peculiaridades ya eran de dominio público. Cualquiera que los tuviera como objetivo probablemente intentaría abalanzarse sobre ellos lo más rápido posible. Diablos. Algunos estudiantes demasiado ambiciosos que querían presumir o deshacerse de la competencia percibida podrían ir tras ellos incluso si no tenían a nadie en uno, como objetivo. Habían designado a algunos de sus compañeros de clase, Onenuki, Ashido, Tokoyami y Shiozaki, para que actuaran como primera línea de defensa. Izuku había abogado por que Todoroki se uniera a ellos, pero Todoroki se había negado, alegando que su don podía ser tanto un obstáculo como una ayuda en espacios reducidos. También había solicitado ir tras su objetivo él solo por la misma razón. Afortunadamente, Yaomomo y Kendo lograron convencerlo de que abandonara esa línea de argumento. Una ligera brisa empezó a soplar en el estadio al anunciarse el minuto de juego. Al igual que el resto de su clase, Izuku miró directamente a su muñeca izquierda. A diferencia del resto de su clase, se quedó paralizado ante lo que vio allí. Vaya, parece que tengo un estudiante de Shiketsu. Kyoka habló junto a Izuku. Esos sombreros son bastante distintivos. Nombre de héroe. Lobo de manada, nombre de peculiaridad. Lobo de manada. Qué poca imaginación hay que tener para usar tu peculiaridad como nombre de héroe, ¿verdad? Sí, respondió Izuku distraídamente, sin escuchar realmente lo que Kyoka había estado diciendo. ¿Estás bien, amigo? ¿Quién es tu objetivo? Kyoka se inclinó sobre el hombro de Izuku intentando ver a su objetivo. De mala gana, giró la muñeca hacia ella. Lo eres. Hubo un breve silencio entre los dos que solo fue roto por una ráfaga de viento más fuerte. Bueno, eso no es el fin del mundo. Solo tienes que eliminar a alguien más, a quien sea. Así tendrás un nuevo objetivo y no tendremos que pelearnos en medio del examen. Hizo una pausa antes de continuar con una sonrisa de oreja a oreja. Al fin y al cabo, ambos sabemos quién ganaría en una pelea entre nosotros, y odiaría ser yo quien impidiera que el sucesor de All Might obtuviera su licencia provisional. Eso bastó para sacar a Izuku de su estado de ánimo, al menos por el momento. ¿En serio? Podría vencerte sin usar mi don. El único que se iría de aquí con las manos vacías serías tú.
Sí, lo sé, rió Kyoka. Pero te hizo perder la cabeza. Izuku supuso que no podía discutir con eso. A solo unos segundos del examen, Kyoka se acercó a Izuku y le robó un beso rápido. Lo harás genial, Green. Vamos a demostrarles a todos de qué pasta estamos hechos. Antes de que Izuku tuviera la oportunidad de responder, la voz cansada de Mera resonó en todo el estadio anunciando el comienzo del examen. El viento sopló y Izuku se encontró separado de Kyoka, y los dos volaron en direcciones opuestas a través del estadio.